Bienvenidos a una edición más de este podcast Así la hice. En esta ocasión tengo el placer de tener conmigo a un gran amigo, aparte de una gran persona, que coincidimos ahí en poder tener esta entrevista. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gustazo, amigo Carlos, estar aquí contigo compartiendo este tiempo y pues nervioso, muy nervioso y muchos sentimientos encontrados, ¿no sabes? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, vamos a estar por primera vez, ¿no? Es la primera vez que estamos en este tipo La primera de de muchas, cosas, esperemos. esperemos, con el favor de Dios, y pues echándonos la mano, a ver qué me vas a preguntar. Es todo, Gaby. Está bien. Bueno, Gaby, me gustaría mucho que empezaras platicándonos un poquito para que la gente sepa también quién es Gabriel Carvajal. Digo, yo ya sé porque te conozco, tengo el gusto de conocerte ya desde algunos años. Llevamos una muy buena amistad ahí y pero me gustaría que la gente sepa quién es Gabriel Carvajal, de dónde vienes. Platícanos desde tu niñez, cómo ha sido. Y pues ahí nos vamos descendiendo, ¿no? Ok, muy bien. Pues mira, yo soy originario de Cananea, Sonora. Mis padres son de Cananea. Soy hijo de Ernesto Carvajal y Ana Torres, locutor de aquí de Agua Prieta. Ernesto Carvajal, mucha gente debe conocerlo. Y pues toda mi infancia la viví aquí en Agua Prieta prácticamente. Era un niño pues, tímido, cohibido, aunque no lo creas. Era muy tímido. Pero mis mayores tiempos y recuerdos los tengo en Cananea con mis primos, con mis hermanos. De jugábamos allá y correteábamos y todo. Aquí fue un poco distinto, fíjate, déjame platicarte, a lo mejor eso no lo sabes, porque en la primaria, ya sabes, el típico gandaya, que te da el coscorrón y el zape, y fui de esos niños. Ah, sí, A lo que eras el buleador. era no al que buleaban. O sea, a ti te buleaban, Sí, sí, órale, sí, yo pensé era el que buleaban, fíjate, y ya que pasó la primaria, cambió totalmente, me desenvolví, empecé ya a tener mis amistades y demás, y fue ahí como fui ya avanzando en otro tipo de carácter, y pues ya me conociste tú después, ¿no? Ok. Pero sí fue una etapa, se podría decir, difícil o dura, porque pues había chamacos ahí en la primaria de 15 años ya. Yo me acuerdo de uno que cuando estábamos en quinto año la maestra le decía, oye, tal, no voy a decir nombres, Ajá. si no pasas este año tú ya no te van a dejar entrar. Ya, vas Oye, pa' ya te fuera. vamos a poner de maestro. Fíjate, o sea, estaba bien grande, me acuerdo, y era el típico gandallín. Sí, pues a huevo, es Eh, que te estás hablando de que estás con, o sea, un canijo ya de 15 años en una escuela donde máximo estás hasta los 11 11 años, ¿no? años, sí, Entonces, ya llevaba 4 años ahí extras, ¿no? Queriendo sí, pasar un grado y nomás no. y nomás no. Está canijo, Pues ¿no? ya sabrás cómo se portaba, yo creo toda su frustración la desquitaba con los más chiquitos, ¿no? Claro. Y pues ya cuando paso a la secundaria ya empiezo a tener mis amistades, empiezo a conocerme y a ver de qué soy capaz. En Cananea me recuerdo mucho trabajando ahí con mis primos, que juntábamos botes, que lavábamos carros, ahí se acordarán mis tíos. Tengo una anécdota de una tía a la que le lavamos el carro. Ya que llegamos, que se lo lavamos, no, se lo llevé y todo, tendría 8 o 9 años. ¿Y cuánto va a ser, Chino? Me dicen, mi familia me conoce por Chino. Ajá. ¿Y cuánto va a ser, Chino? Pues lo que usted quiera darme de 20 para arriba, le dije. Y una curota a mi tía porque, ok, dice, no, o sea, nada La tontito. mínima es 20, dije. Sí, 20 pesos para arriba lo que me quiera dar. Pintábamos casas, pintábamos techos, podábamos árboles, hacíamos el jardín y buscábamos agarrar ahí nuestros besitos pues, para gastarnos, ¿no? En que en chucherías y que lo demás. Sí, sí, las Ay, maquinitas, ¿no? las Todo ese rollo te maquinitas, todo. tocó. Sí, sí, cuando estaba el Street Fighter, todo eso, ahí Ándale, no nos sí, sí. gastábamos el dinero. Y pues sí, bien padre ahí con mis primos y mis hermanos. Muy bien. ¿Hasta qué edad estuviste en Cananea, Gaby? Pues toda la vida, más bien eran las vacaciones Ah, órale, ok. cuando Ok. pasábamos,
cuando Sí, pasamos. Es toda, haz de cuenta, mi mamá me tuvo allá y a los meses se vino por acá, ¿no? Porque aquí vivían. Ah, ok, ya entiendo. Pero, pero en las vacaciones o oportunidades que teníamos, digamos, y pasábamos ahí en Cananea, un lugar muy bonito. Ok. Mi jefe también es de Cananea, entonces tuve oportunidad mucho también de conocer ahí, de irme con él y conocer Cananea, muy bonito. Sí, sí, muy bonito. Oye Gaby, y bueno, la secundaria, qué tal te fue? Nos cuentas que tenías ya más camaradas, ya no eras bulleado, pues te la llevas más tranquilón, la prepa, ¿qué onda? ¿Cómo brincaste de ahí Sí, ya en la secundaria obtuve un poco más de seguridad en mí y recuerdo incluso, fíjate, hasta subir de calificaciones. Era de los niños del 8, no era niño burro, ¿no? De 5 de 4, ¿no? Era un niño que estaba ahí en el promedio de 8. Ya cuando entró a la secundaria fue tanto así el cambio que logré estar con buenas calificaciones. Mi papá se llevó también, pues, el orgullo, ¿no? Por así decirlo, de recibir incluso los reconocimientos de buen promedio y cosas así. Cambié totalmente sin caer tampoco en el punto de la vagancia. O sea, me divertía, me la llevaba bien, una que otra pinteadita, pero no lo caía. normal, la Sí, normal? lo normal, o sea, que no me vengan y cuenten, solo para, para vivirlo. Sí, va. Y caí en eso, en estar haciendo las cosas bien. Siempre he creído que hay dos tipos de miedo. Ayer estaba viendo el podcast de Andrés Ruiz y se dio el tema, ¿no? Del Ok, miedo. sí. Y soy de las personas que cree que, que hay dos tipos de miedo. Hay un tipo, el miedo bueno, el miedo malo. El miedo es como la naturaleza del ser humano, lo traemos ya en el subconsciente. Así es. El miedo está para protegernos de lo malo, precisamente. Y siempre caí en eso de cuidarme de las drogas, de cuidarme de algún problema que veía ahí en peligro, que podrían a lo mejor golpearme o cosas así. Buscaba yo la manera de alejarme porque el miedo ahí me estaba latiendo y me decía, por aquí no es. Sí, ese es el miedo asociado al instinto de supervivencia, pues, ¿no? Exactamente. Es el miedo, ese es el que traemos todos por default y ese es el que nos está, como en tu caso, pues llevando a determinadas situaciones, alejarnos de ellas, ¿no? Sí, Porque representan en cierta manera, pues como una amenaza un peligro, para exacto. nosotros, un peligro, así es. Oye, Gaby, ¿y qué onda? Cuéntanos un poquito de eso que platicamos ahorita antes de iniciar. No sé qué edad sería, me imagino que fue más o menos en esas edades cuando me comentas que ibas con tu jefe que fuiste con tu jefe, tuviste la oportunidad Un de hacer anuncio. un anuncio, ¿no? Sí, fíjate, tendría yo creo como unos 6 años. Mi papá fue locutor, pues yo creo ya toda su vida. O si no, al menos desde que yo nací lo recuerdo siendo locutor hasta que falleció. Em, pero recuerdo yo, era un anuncio para el Día del Niño y me llevó con él y buscó hacer el anuncio. Grabamos como 10 veces porque me equivocaba y lo único que tenía que decir, feliz día del niño. Pero lo hice y recuerdo ahorita que eso me vino a la memoria, el recuerdo ese de algo muy, muy bonito que viví con él. Que fue ir y grabar un anuncio y convivir con él ahí en la radio y algo nuevo para mí, ¿me entiendes? Sí, está suave, el hecho de poder compartir tiempo con lo que hace nuestro papá, nuestro Ajá, jefe, pues está a todo dar, ¿no? sí, Porque también, pues es algo que se sale completamente de cuando uno es niño, se sale de por eso a lo mejor te equivocaste y todo, pero pues es normal, o sea, eres sí, un niño que no te dedicas a eso, entonces para ti a lo mejor fue hasta como un juego, ¿no? Ah, sí, mira, me van a prestar el micrófono ahí para decir cosas exacto. y la chingada, ¿no? No, lo peor que eran antes en ese tiempo pues, sería que el 90 eran unos cartuchones así donde grababan.
Ajá. Con la radio eran unos cartuchos grandes. Y para borrar tenían que pasarlos por unas planchas. Me acuerdo que mi papá tenía que sacar el cartucho, pum, 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 borrarlo, volverlo a meter y decirme otra vez, ahí va él, lo vas a decir. No era lo mismo que ahora cortas y no pasa nada, ¿no? Antes tardabas ahí para hacer todo el borrar. Pues nos llevamos como 1 hora y media, yo creo, grabando el anuncio. Grabándolo. Oye, no, pero está curado. Está curado que hayas tenido esa experiencia y que al final de cuentas se volvió un bonito recuerdo, pues, Sí. ¿no? Que hasta ahorita lo puedes tener ahí. Oye, Gaby, ¿y qué onda con lo laboral? Cuéntanos un poquito ahí después que terminaste, bueno, hasta qué escolaridad tienes, hasta dónde llegaste y cómo te brincaste al área laboral, ¿no? Ujú. Terminé la preparatoria. Era mi intención estudiar arquitectura, me gusta mucho el diseño. Ok. Em, Ahí bien perro para dibujar, ¿no? pues no sé, Bien. tú opinas. No, yo he visto 2, 3 dibujos que has hecho y pues no, mis respetos Oh, muchas gracias. para eso, entonces te entiendo por qué a lo mejor te hubieras inclinado por eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, me gusta la arquitectura. Bueno, no había aquí esa carrera y demás, ya problemitas que se vienen así en la familia y cosas que te orillan a buscar trabajar. Y empecé a trabajar muy joven. He trabajado en muchas empresas que se dedican a los créditos. Siempre he sido el vendedor o asesor financiero, esa persona que te lleva y te aconseja para que compres algo. Y ya lo último estuve en los préstamos personales y fui agarrando experiencia y mucha experiencia en eso, incluso libros de cómo vender, de todo eso lo macheteaba para poder todavía lograr comisiones. Tú sabes que en las ventas lo que te hace fuerte son las comisiones. Incluso tuve muchos trabajos que los sueldos eran 1,000 pesos de sueldo base nada más, o Ajá, sea, por sí. quincena, o sea, Sí, un, nada un más algo. esquema tradicional de un vendedor, por ejemplo, pues, Sí, ¿no? sí, algo simbólico te ponen nada más y lo demás, tu trabajo habla. Así es. Y sí, sí, sí hice muy, muy buenos números, pero siempre estuve como limitado, como esperando algo más, a pesar de que si comparamos lo que ganaba, pues podrían decir cualquier persona, oye, pues si te va bien, ¿no? Pero he sido de las personas que siempre está preguntando cómo hacer, cómo lo hace, cómo hizo este, a ver qué hizo este para tener lo que tiene. Y te voy a ser muy sincero, yo sí empecé a hacer las cosas o el negocio que hoy tengo por, por el dinero. O sea, me gustaría decir que fue porque el sueño que yo tenía o como muchos emprendedores lo tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue su pasión y demás. Después, con el paso del tiempo, sí se volvió mi pasión y le atiné a algo que me gusta mucho, lo que hago. Pero inicialmente fue por el dinero. Yo quería más, o sea, yo quería ganar más, así sinceramente. Y por eso fue que mis preguntas eran esas, cómo le está haciendo, el cómo le hizo el tal. De hecho, abriendo un paréntesis aquí, para todas las personas que están viendo este video, este podcast, en este momento ya es una buena señal, porque son personas que ya se están preguntando cómo le hicieron, me explico. Así es. Si estás Sí. viéndolo ya es porque tienes ya la pregunta aquí adentro. Y eso es muy bueno, porque eso quiere decir que ya en donde estás empieza a ver algo que no te tiene tranquilo. Así es. Sí, siempre coincidimos siempre en lo mismo, pues, ¿no? De que hay siempre esa inquietud y precisamente el nombre de este podcast es así la Así la hice hice. porque estás prácticamente respondiendo la interrogante de muchas personas que la tienen, ¿no? Que dicen, ¿cómo le estará haciendo fulanito? ¿Cómo le hizo fulanito tal? Y sobre todo, es bien importante que podamos saber que las personas son personas comunes y corrientes como nosotros, que empezaron desde cero, que empezaron, en este caso, por ejemplo, tú que nos platicas que iniciaste con pues prácticamente con una necesidad con un hambre de tener más dinero, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Pues para cubrir a lo mejor ciertos gastos que tú tenías ahí, decir, sabes que yo no me conformo con donde estoy ahorita, puedo hacer algo más y es donde ahí empiezas a buscar
qué puedes hacer o hacia dónde te puedes dirigir para ir haciéndolo, que después se convirtió, como tú bien dices, en tu pasión o te diste cuenta que en realidad te gusta mucho lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es muy importante que, que, que la gente que ya tiene esa pregunta, esa interrogante y que empiezan a ver libros, podcast, todos esos temas relacionados con él, enfocados a resolver esa interrogante que tienes en tu cabeza. Como bien lo comentas, pues sí, están yendo ya se están encaminando cada vez más a resolver eso y eso los va a llevar en un determinado momento a, no sé, a que inicien su negocio, a que se salgan de su zona de confort y se vayan a hacer algo que realmente, o también por la necesidad, pues sabes que yo quiero más dinero, sabes que quiero tener más tiempo. Hay gente que lo hace por tiempo, hay gente que lo hace por dinero, hay gente que lo hace por lo que tú quieras. Todos tenemos un motivo por el cual vamos a tratar de buscar estar un poco más holgados, más cómodos, ¿no? Exactamente. Sí, es que y otro punto es que no estamos peleados con las personas que están en un empleo, que están en un trabajo, porque me ha tocado, he tenido pláticas así, ¿no? Que uno ni en cuenta, uno platica su vivencia y su experiencia. Me ha tocado personas que incluso hasta se ofenden, como si dijéramos que lo que están haciendo o a lo que se dedican es lo incorrecto, ¿no? Y que lo que uno es lo que hace es lo correcto, eso es lo mejor, no es así. O sea, hay un libro que se llama Cuadrante del Flujo del Dinero, donde son 4 cuadrantes, ¿no? Seguramente lo has leído, de que es empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Y se requieren los 4 cuadrantes para poder hacer que el dinero fluya. Así es. Entonces, tan respetable es aquella persona que logra hacer y cubrir sus necesidades como empleado, como aquel que logró hacer y cubrir sus necesidades como dueño de un negocio o como inversionista. Entonces, es muy respetable y de hecho se totalmente de acuerdo. Ajá, exacto. Entonces, nada más comentarlo y decir que lo que estamos hablando aquí es simplemente la vivencia y darle la respuesta a esas personas que sí están buscando la respuesta para hacer algo diferente, para hacer algo distinto. Dicen, para obtener resultados distintos hay que empezar a hacer cosas distintas. Así es, definitivamente. Entonces, si tú esperas ganar más dinero, si tú esperas tener más tiempo y estás en ese lugar que no te permite tener cualquiera de las dos cosas o más, o sea, la respuesta es empezar a hacer ya algo diferente para que tu resultado llegue y sea diferente a lo que estás obteniendo ahorita. Así es. Sí, eso tiene muchísimo que ver y es totalmente lo que tienes que hacer para que las cosas salgan como, porque puedes pensar las cosas, ¿no? O sea, puedes pensarlo y puedes darle vuelta y puedes estar ahí, diciendo, quiero hacer esto, quiero hacer acá, quiero hacer allá, pero si nunca haces nada diferente, exactamente tu vida va a ser igualita como la has tenido anterior, porque no estás cambiando nada, ni tus hábitos, no estás cambiando tu forma de pensar, que eso es una cosa bien importante, y yo creo que el primer paso que debemos de dar todos es cambiar nuestra mentalidad, es cambiar, ver qué es a lo que le dedicamos tiempo, qué es lo que metemos en nuestra cabeza, porque al final de cuentas nuestro subconsciente lo que va a buscar o lo que va a hacer es de lo que nosotros le digamos o metamos a nuestra cabeza, ¿no? Porque si tú, pues al final de cuentas quieres, no sé, tener un mejor trabajo, quieres tener un negocio más grande, quieres tener mejores cosas, quieres tener más tiempo, quieres lo que tú quieras, pero nunca lo llevas a la acción, nunca lo haces, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo te ayudas? Sí, dicen, ¿cómo es? Es imaginar, hablar y no actuar, es alucinar. Pues sí. Dicen. Al final de cuentas, lo más importante es buscar actuar, buscar hacer. Todas esas ideas que se te vienen a tu mente, busca la manera de ponerlas en práctica para que empieces a ver algo tangible. O sea, no va a fluir, no va a pasar absolutamente nada si solo todo se te queda aquí. O sea, tenemos que lograr la manera de hacernos expertos en poder producir esto que se nos viene acá. Porque tenemos algo impresionante. Somos una mente con un cuerpo. Por lo regular pensamos que somos un cuerpo con una mente.
y es totalmente lo contrario. Tenemos una máquina que nos ayuda a crear o a hacer todo lo que nuestra mente nos está diciendo que hagamos. Así es. Entonces es simplemente cambiar todos esos paradigmas. Fíjate, hablando de eso, hubo un libro, Carlos, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y hay un capítulo ahí que habla de la programación, que creo yo que es lo que más me impactó de ese libro. Y habla precisamente de los paradigmas, de cómo se te forma una personalidad en base a lo que te ha dicho, ya sea tu mamá o tu papá, o un amigo, o un maestro, o un vecino. Y no te das cuenta tú que realmente no eres ese. Crees ser ese. Yo, por ejemplo, hablaba ahorita de las inseguridades que a mí me provocaron cuando yo estaba chico, los compañeros que tenía en la primaria. Y al momento de crecer, inconscientemente, yo iba creyendo que no era capaz de hacer las cosas, ¿me entiendes? Por esa inseguridad que yo ni siquiera me había dado cuenta que me habían sembrado una inseguridad. O sea, creí yo en mi adolescencia y en mi juventud que yo había tumbado ya esas programaciones. Pero cuando leo ese libro, que empiezo a captar, que me voy atrás y veo qué es lo que realmente marcó mi personalidad, eres capaz de borrar eso que te marcó y realmente aceptarte y conocerte como eres, de lo que eres capaz. ¿Me explico? Sí. Sí, de hecho, es una parte bien importante eso que mencionas tú de esos miedos, de esos paradigmas que tienes tú mismo ahí. Es un bloqueo, pues, es un bloqueo mental que tú tienes ahí inconscientemente, que pareciera que no, pero ahí está. O sea, es un bloqueo que no te das cuenta, sino hasta que por diferentes situaciones lo vas superando y cuando volteas. Porque hablábamos también y me gustó mucho a mí el ver el hecho de que, si te fijas, siempre estamos viviendo como en retrospectiva, ¿no? O sea, a veces hay mucha gente que está tan ocupado, que está tan preocupada por el pasado, o se queda tanto con el pasado, que no se da cuenta que hoy su presente va a ser el día de mañana, ya es tu pasado. Exacto. O sea, lo que hagas tú el día de hoy, invariablemente el día de mañana ya pasó a ser parte de tu pasado. Exacto. Entonces, si nos diéramos cuenta que el lastre que tienes con ese miedo, con esas inseguridades, con esos paradigmas ya forjados en tu personalidad, en las cosas que tú no te das cuenta que puedes hacer. Y eso es algo que, por ejemplo, lo miramos en una entrevista pasada con el Beto, de Beto's Coffee, que nos decía que un señor tenía un águila, nos contó una historia, pues que un señor tenía un águila y que no, entonces es lo mismo con nosotros y es cierto, o sea, a veces no sabemos de nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque tenemos tantos bloqueos, tenemos tantas cosas metidas en nuestra cabeza y tenemos ideas forjadas de las cosas, del dinero, de las finanzas, de la vida en sí, que a veces tenemos más una idea nosotros como reprimido ahí, como teniéndonos ¿cómo te pudiera explicar? Como si nos estuvieran haciendo para abajo, sometidos, exactamente. Y luego, después, cuando te surge esa necesidad de cambiar esos pensamientos, y lees libros, por ejemplo, que te nutren, que te van cambiando y te van abriendo realmente los ojos y te van haciendo cambiar tu forma de pensar, y volteas a ver y dices, cabrón, pues sí, ¿por qué estaba yo pensando que esto era así o por qué era así? Y otra de las cosas que se me hace bien importante a mí que la gente sepa y que pueda identificar es que nosotros podemos cambiar en cualquier momento lo que nosotros somos. Nomás es cuestión de tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo, o sea, no me acuerdo si lo mencionamos ayer ahí, pero pues un árbol nomás puede ser un árbol. Sí. O sea, la pared nomás va a ser pared y tú no, tú puedes en cualquier momento cambiar tú eres como lo decías ahorita, eres una máquina que está recibiendo las órdenes de nuestro cerebro y que puede cambiar absolutamente todo de lo que tú eres capaz de hacer, pero tienes que irlo desbloqueando, pues, no es como que, ¿sabes qué? Mira, sin desarrollar nada, sin pensar en nada más, tú
vas a ser bien chingón para esto. No, tienes que dedicarle horas. No sé si miraste, Gaby, un video de un vato que dice, frase oficial para valer madre en México. Que dice, échale muchas ganas a esto. Dice, pues sí, dice, pero ganas, ¿con qué? ¿Con qué lo mides? Eso sí, sí, eso O sea, ¿cómo mides las ganas que le estoy echando? Dice, esta entrevista, por ejemplo. uh-huh. Y tiene toda la razón. O sea, una forma de que tú puedas medir, pues es cuánto tiempo le dedicas a tu superación personal, a tu superación en tu negocio, a tu superación en el empleo que tienes actualmente, que te va a llevar, eventualmente te va a llevar a una posición diferente a la que estás ahorita, si quieres tú hacerlo, ¿no? Sí. Siempre y cuando tengas la capacidad de poder cambiar. Sí, es que hay que ir buscando vencer. Mira, hablamos ahorita del miedo bueno y el miedo malo. El miedo malo yo ya lo veo como esos pensamientos que te lanza la mente buscando protegerte, pero que te están manteniendo donde no debes, ¿no? Y te lanza obstáculos que no existen. Y ahorita voy a poner un ejemplo del por qué digo eso. Veo esos obstáculos, los vamos a poner de ejemplo como si fueran una pared. Una pared. Y acá de este lado estamos ahí batallando y es que está la pared. Y esa pared representan muchos obstáculos que nuestra mente nos manda. Por ejemplo, a mí me llena de orgullo lo que tú estás haciendo. Y te lo he dicho miles de veces, ya parezco disco rayado, a lo mejor ya hasta te enfado. Pero estoy muy orgulloso y es el claro ejemplo de cómo vencer el miedo. O sea, tú tienes un sueño que está después de esa barrera, después de esa pared, que son los obstáculos que te digo. Esos obstáculos que te lanza la mente podrían ser, no, pues es que no tengo cámara, no tengo micrófono, no, pues no tengo tiempo, no, pues es que los haters me van a echar, me van a decir que qué ridículo, que qué pesado, que qué enfadoso, no sé. Muchísimas situaciones y obstáculos que la mente te manda, pero que realmente no existen. Si tú te pones a pensar, digo, no existen, porque cuántas personas no hay que lo hacen ya, pues, ¿no? Sí, ¿Cuántas sí. personas hay que ya graban videos? ¿Cuántos youtubers hay Así hoy en es. día que podrían decirte, hey, pues a mí la verdad no me pasa nada? Entonces tenemos que buscar hacernos expertos en romper esas paredes y lograr brincarla y abrazar nuestro sueño y estar preparados, perdón, para, para ver la siguiente pared. Porque eso no va a acabarse nunca, o sea, el miedo va a llegar y te va a lanzar otra vez otros obstáculos, porque va sobre nuevos objetivos, porque va sobre nuevos sueños. Así es. Tenemos que trabajar constantemente en hacernos expertos en derribar esas paredes que son los obstáculos que no existen, que nuestra mente no las lanza. Sí, al final de cuentas te vas a dar cuenta que no están materializadas, pues, ¿no? Están simplemente en tu cabeza. Y yo creo que es nuestro mayor reto a vencer, el hecho de superar nuestros propios miedos, nuestras propias limitaciones mentales. Porque también sí puede haber obstáculos que ya están materializados y que los puedes ver y son tangibles y todo lo que tú quieras. Pero son retos que al final de cuentas tienes que saberlos llevar, tienes que saberle sacar la vuelta, tienes que saber resolverlos. Porque digo yo, pues, ¿qué sería nuestra vida sin problemas, no? Exacto. El hecho de tenerlos ahí es porque tenemos que buscarle la solución y a veces te das cuenta en el simple hecho de buscarle la solución, te das cuenta del poder que tienes realmente, ¿no? Del poder que tienes de cambiar una situación adversa a un modo positivo, ¿no? Y muchas veces lo que tendemos a hacer es echarle la culpa o tratar de buscar el porqué de las cosas. Y se nos pasa un chorro de tiempo buscando culpables o haciéndonos la pregunta de por qué. Hay un capítulo de Les Brown que él pregunta, que él dice, ¿no? Dice, ¿por qué me está pasando eso a mí? Y dice, imagínate que Dios te preguntara, y bueno, ¿a quién entonces? Sugiéreme a alguien. ¿A quién le echamos la culpa, no? Tienes una lista Sí. donde a quién le podamos mandar esto que te está pasando a ti, que dijeras tú, ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo mandas a este cabrón, no? O sea, no, o sea, eso te dice que no tienes por qué buscar una respuesta a esas preguntas. Aparte que yo todo el tiempo he dicho que hay cosas que hay veces es mejor no saberlas, ¿no? Sí, también, aparte. No, y luego nos hacemos también expertos
sacando excusas. O sea, y dicen, se me graban mucho las frases, como te digo, con eso lo canalizo y entiendo muchas de las cosas. Dicen, el que se hace experto diciendo excusas, difícilmente será experto haciendo otra cosa. Sí, porque ya tiene la tendencia a estar A buscando una estar excusa. buscando cómo no hacerlo, pues. Así es. Entonces, eso es una de las cosas que yo podría decir, es quitarte todos esos pensamientos que la mente que te está lanzando para que no lo hagas, enfocarte en lo que quieres y ver cómo hacerlo. Y una vez que veas cómo se va a hacer, empezar ya a actuar, poner acción y empezar ya a hacer las cosas con lo que tengas. De hecho, salió en un video, creo, con Beto también, ¿no? Era con lo que Sí, tengas, empieza empieza con ya. con lo Ajá. que tengas, Y es claro. muy, muy, muy real. Y eso me encanta, ¿sabes? El coincidir. He visto la entrevista de Beto y la entrevista de Andrés, no me las pierdo. Yo soy tu fan. Las vi, las entrevistas, y lo que me gusta es que coincidimos en la manera de pensar, pues. Sí, es que andamos más o menos en el mismo canal, pues, Sí, ¿no? como que todo funciona casi igual. O sea, lo único es ver o fijarse cómo es que lo hicieron. Por eso tu nombre está tan literal así. Así la hice. Esa es la respuesta de las personas que quieren emprender algo ya. Oye, Gaby, platícanos un poquito qué fue lo que a ti te llevó, o sea, qué fue un momento determinante en tu vida en el que tú dijiste, ¿sabes qué? O sea, yo necesito ya empezar a hacer algo, diferente, ya no, estar trabajando para los demás, sino trabajar para ti. Ajá. Este, o sea, ¿qué fue eso? O también nos gustaría que nos dijeras, ¿por qué empiezas tú, por ejemplo, a buscar eso, pues, ¿no? A que te vaya, porque es una preparación que se ha llevado desde hace tiempo, pues, ¿no? Que hayas llegado tú a un momento de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí y de aquí para el real me la voy a aventar yo, ¿no? Bueno, de entrada fue eso, el buscar un ingreso mucho mayor al que yo tenía. Eh, pero más bien lo que ya definitivamente hizo que yo reaccionara y dijera, ya, voy a hacer algo diferente porque no puedo estar pasando esto cada que se le hincha a cualquiera, ¿no? Por así decirlo. Me salí de un trabajo por problemas ahí personales con uno de los jefes Ajá. que, pues, o sea, no compartíamos las maneras de pensar, los criterios, decía una cosa y la otra, y al final de cuentas, para yo también ya no tener ese tipo de problemas, dije, ¿sabes qué? Esos Pues, roces ahí en la sí, sí, chamba. sí, eso yo a mí, yo creo que es lo que definitivamente hizo que buscar hacer las cosas diferentes. No es la misma que mi mente, mi voz me ordene a escuchar la voz de otro cabrón, ¿no? Que digo yo, no, y lo peor, que uno ve y dice, oye, este güey está bien pendejo, con todo respeto. Y es el que me está mandando, cabrón, o sea... Sí, o sea, a mí me ha pasado muchas veces y yo creo que a muchas de las personas que nos están escuchando les ha pasado, pues, ¿no? Que dices, este cabrón, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede ser que este cabrón esté dando, no porque te creas muy, o sea, tú superior a esa persona, sino que te das cuenta que sus actitudes y su forma de hacer las cosas no son las correctas, pues, ¿no? Exactamente. O se pudieran hacer de una manera mejor y todo. Y hay veces que sí, pues definitivamente tienes enfrente a personas que pues por lo que tú quieras y mandes, a veces pues por diferentes situaciones ellos están acomodados o están puestos en una situación de jerarquía Sí. dentro de una empresa que lamentablemente pues así es, ¿no? O sea, es donde tienes tú que obedecer órdenes y yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo mío, ¿no? A mí me cagaba, güey, que me dijeran en la chamba que no podía llevar barba. Y a mí me gusta un chingo mi barba, ¿sí me Sí, entiendes? sí, sí. Entonces, y yo decía, cabrón, ¿por qué estamos tan jodidos en México? Que una forma de verte, o sea, que tu forma, tu aspecto personal afecte en tu desempeño. No tiene absolutamente nada que ver, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, O sí, sea, totalmente. no tiene absolutamente nada que ver tu aspecto personal, que al final de cuentas, pues se supone que somos individuos que tenemos nuestra propia decisión sobre nuestra persona, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace bien mamón eso, pues, o sea, ¿cómo le vas a decir a una persona, sabes que no puedes venir así, no puedes venir así? Y entonces yo decía, cabrón,
pues quieren que uno se comporte, pues digo, al final de cuentas, si lo vemos simple y llanamente, el que paga manda, ¿no? Sí. O sea, normalmente así es, ¿no? Pero se me hace bien pendejo, güey, que te quieran, digo, lo laboral es una cosa. Si estuviéramos fallando o en determinado momento eso influyera, pues por supuesto que tendría una razón de ser, ¿no? Pero si es, no entiendo cuál es la lógica o el tema de, por ejemplo, la vestimenta, o una persona que tiene tatuajes, o una persona que, no sé, yo pienso que ya ha cambiado mucho en estos últimos años, pero Sí, en el tiempo cuando yo estaba trabajando para alguien, esas eran una de las cosas que me reventaban bien gacho. Sí, o que decidieran sobre tu tiempo también. Esa Hay un horario. Esa Sí, fue sí, otra sí. cosa. O sea, hay un horario, te hacen el contrato y tienes tu horario, va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde o 5 más tardar y vas a tener una hora de comida, no sé. Ya que empiezan el trabajo y estás tú encarrilado y como son comisiones, yo trabajaba por comisiones que exigieran tiempo extra y uno pues oye, si yo sé, yo mañana puedo venir y hacer lo que tengo que hacer, de todas maneras estoy trabajando por mi comisión, pues. Exactamente. O sea, yo estoy interesado en ganar. Sí, al final de cuentas, donde el que se va a ver afectado, beneficiado, vas a ser Pues tú soy directamente, yo, pues, ¿no? exactamente. Entonces, que me exigieran también a veces andar a las 8 de la noche, todas esas cosas ya se hicieron un cúmulo y reventaron aquí. Dije yo nunca más. Y aparte, pues ya tendría que 12 años, yo creo, con experiencia en lo mismo, tratando con gente, interactuando y asesorando y viendo cómo es que se hacían las cosas, viendo las necesidades del cliente, cómo poder vender, cómo poder cobrar incluso ya cuando estás vendiendo. O sea, estás asesorando y en el mismo momento estás buscando ya la manera de acomodar para que pues, todo fluya como Sí, debe estás fluir. acomodando el terreno, pues, Sí, para sí, que... sí. Y en forma, pues, estás asegurando lo que tú en determinado momento estás dando, pues, ¿no? Que es tu Exacto. asesoría, estás asegurando de que vas a tener ese retorno, ¿no? Exactamente. Entonces me di cuenta que, pues al final de cuentas, si estaban fluyendo las cosas, en muchos de los trabajos que yo estuve era por uno. Entonces dije, pues tan sencillo hacerlo yo por mí. Y empiezo. Fíjate, cuando empecé, Carlos, a lo mejor y no te he platicado, no recuerdo, vendí un carro, traía un carro yo, un Focus 2001, me acuerdo, importado. Y lo vendí en 30,000 pesos el carro ese. Con 20,000 pagué y quité deudas que yo tenía. Y los otros 10,000 empecé a hacer mi negocio. Con 10,000 pesos. Y me quedé sin carro. O sea, lo que tenía que hacer es hacer a pie todo lo que yo hacía, que era ir, cobrar y andar de calle en calle, ir, ver al cliente a pie. Y así duré, empecé en octubre, me aventé noviembre, diciembre y enero. Para enero mi inversión había crecido a 30,000 pesos. O sea, después de eso yo tuve la oportunidad de entrar a otro trabajo aunque no me gustaba para nada lo que hacía, utilicé ese trabajo para poder inyectar más capital a mi negocio. Okay. Y así para junio lograr crecer de 30,000 a mucha más cantidad, ¿me entiendes? Donde todo lo que entraba al negocio no lo agarraba para nada, yo lo dejaba que creciera y que creciera y que creciera y con lo del otro trabajo hacía mis gastos. Logré comprar otro carro y empecé a hacer y de ahí empezó a fluir todo para acá se vino ya como Sí, pues más, es que fácil. identificaste una necesidad que ya estaba ahí y la estabas tú cumpliendo por el lado de un empleador, ¿no? Y le estabas dando a ganar a un empleador, pero Sí. realmente el que hacía todo el contacto, Sí, era todo, yo, pues. eras tú. Sí, yo buscaba desde el cliente, yo iba a los regalos. De hecho, me comentaban algunos compañeros de Gabriel, me sorprende a mí la capacidad que tiene para sacar clientes. Me decían, así me lo decían. De abajo de las piedras sacas clientes. ¿Cómo le hacen? Yo no sabía. Pero es más, yo creo que lo único que hacía es decirle al cliente que acaba de atender, señora, si ocupa a alguien o si se entera de alguien que ocupe o que se vea en la misma necesidad de usted, dele mi número de teléfono con confianza que me hable. Es lo único que hacía. Es la única diferencia, yo creo, de los demás.
pero me salían clientes y clientes y clientes. Entonces yo me di cuenta de que estaba haciendo la diferencia. Y fue cuando empecé yo a hacer exactamente lo mismo, pero conmigo. O sea, yo ya buscando mi propio beneficio. De ahí se me vinieron muchos beneficios y te digo, se convirtió en mi pasión, es algo que me gusta. Sé tolerar a la gente. La tolerancia se mide no con la familia. Que hay mucha gente que te va a decir, no, es que yo tolero mucho, a mi hermana la tolero, a mi mamá la tolero, a mi papá, pero no, ahí no se mide la tolerancia, son tu familia, los tienes que aguantar. La tolerancia se mide con diferentes personas, con diferentes caracteres, que te des cuenta tú de cómo es la persona y lidiar con eso y lograr que haga lo que tú buscas. Eso es realmente tener tolerancia. Y luego ir con otra y hacer lo mismo y te salió diferente a la otra, pero logras tu objetivo. Sí, porque al final de cuentas con lo que estás lidiando tú es con el comportamiento de la De gente. la persona. Pues, Pues no todos son iguales. oye Gaby, pero por ejemplo en la parte de tu trabajo se trata mucho también de hacer que la gente se vaya educando de cierta manera a que se vaya, ¿cómo te pudiera decir? Pues a que la gente vaya haciéndose ordenada, por ejemplo, en la cuestión de cómo tienen que pagar y cómo hacer todas las cosas en la cuestión financiera, y cómo mantenerlos tú, de cierta manera, pues, que ellos sepan que tú estás ahí y que, como lo que decías, pues, que si hay alguien más que necesite, pues, digo, al final de cuentas, pues, estamos hablando de dinero y dinero todo el tiempo lo vamos a necesitar, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho, bueno, todos los que nos están escuchando, mm, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, ¿te acuerdas? Sí. Hace como alrededor de unos 12 12 años, ¿no? 12 años más o menos. Unos 12 años Oye, más o nos vemos menos. igualitos. O sea, nosotros no cambiamos, No ¿no? cambiamos para nada. Oye, nosotros creemos, ¿no? Y ya con razón hay mucha gente que ya no me saluda, yo creo que ya no me conoce. Pero yo me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo mucho, güey, cuando nosotros, pues ahí fue donde empezamos a tener una muy buena amistad y nos acoplamos muy bien a hacer eso. Y me acuerdo mucho, güey, de cuando nos decían, hey, ¿qué onda? Estamos a días primero, ¿te acuerdas cuando hacíamos juntas Sí, y que nos todos los empezaban a pinches días, regañar ¿no? ahí de que los números están bajos y que la chingada, y nosotros, oye, no, pues aguanta, o sea, apenas va iniciando esto, El estamos mes. llenando todo lo que va a caer para el mes y todo el tiempo a final de cuentas pues quedábamos bien y salían las cosas como tenían que hacer, pero mucha parte de esa del éxito de haber hecho las cosas bien en esa compañía, güey, pues tiene que ver mucho con el hambre que traíamos de hacer algo diferente, ¿no? De hacer la diferencia entre, por ejemplo, los vendedores que ya estaban en esa compañía, Con pues, más ¿no? tiempo, más experiencia, de hecho, aparte. Pues sí, sí, y al final de cuentas, pues las cosas salían, pero porque nosotros ya traíamos por ahí nos tocó acoplarnos bien, pues, ¿no? Y traíamos nosotros un esquema totalmente diferente, ¿no? De hacer las cosas. Pero yo creo que era desde ahí, güey, que ya estaba en nuestra cabeza hacer algo más, pues, ¿no? ¿No te acuerdas cuando íbamos en el carro tú manejando? Gaby, me acuerdo yo clarito, hay muchas cosas que me acuerdo. Que ibas en el carro manejándolo. Es que debe de haber algo, Gaby, que se pueda hacer. Un negocio que te deje $1 de ganancia por cada cosa que vendas. Imagínate 100 cosas que vendamos, son 100 pesos nada más ahí así. Y rapidito se puede hacer. O sea, vendríamos 20 y tantos años. Así Y es, ya cuando empezábamos. Lucía Méndez. Sí. Y ya empezamos a interrogarnos, a preguntarnos cómo y qué podríamos hacer. Y a eso me refiero con el hambre que tú dices, con las ganas de querer hacer y con las ganas de investigar y de hacer algo diferente. Y hoy, o sea, mucha gente a lo mejor, te digo, o sea, mucha gente ahorita me ve y no saben a qué me dedico. La gente más allegada a mí, mi familia, amigos muy cercanos como tú, saben realmente a lo que me dedico y cómo me ha ido y cómo lo he hecho, ¿no? Pero hay mucha gente que me ve y que a lo mejor y piensan, ¿y este güey qué hace? Me ven tranquilo, me ven con mi tiempito, me ven así como me ven a las 9 de la mañana, me van a ver a las 5 o 6 de la tarde. Ni parece que ando trabajando.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, me da risa a veces porque hay gente que me pregunta, hey, ¿tú en qué trabajas? Donde esperan que siempre esté trabajando uno, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, ellos, el horario de trabajo es de las 7 de la mañana a las 6, este güey que anda haciendo en la calle y cambiado normalmente sin uniforme, ¿no? Sí. O sea, y llegan y preguntan, oye, ¿tú qué haces o qué? Oye, güey, pero es que estamos otra vez, vamos a lo mismo, ¿no? Que está una idea, por ejemplo, de la gente, que esa es la forma de trabajar, que esa es la única forma de generar dinero cuando tú intercambias tu tiempo por dinero. Y realmente a veces no es así, pues, ¿no? A veces no es así, a veces no trabajo duro no significa que te vaya muy bien económicamente, porque hay personas que se pegan una chinga en X trabajo, en lo que sea, pero que sea una chinga, y a veces no les va tan bien económicamente, Sí. ¿no? Y hay personas que a lo mejor no hacen un esfuerzo físico, pero están haciendo un esfuerzo mental porque están haciendo negocios inteligentes, ¿no? Sí. O están haciendo, entonces, por ejemplo, una de las cosas que también es bien importante, güey, y que yo lo aprendí o más bien lo empecé a aplicar hasta hace muy poco tiempo, pero que te da un chorro de resultados, es nunca tengas todos tus huevos en una sola canasta. Exacto. ¿Y qué quiere decir? Pues inviértele a cosas que a lo mejor y no pegan, pero por lo menos no te vas a quedar con la idea de decir, la madre, ¿qué hubiera pasado con esto? ¿Qué hubiera pasado con aquello? Y pues, digo, o sea, va a llegar un momento en que tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Puedo hacer el intento con esto y no me voy a descapitalizar o Exactamente. no me voy a quitar, no me voy a quedar. Y sin embargo, tienes una oportunidad muy grande de poder multiplicar, ya sea duplicándolo, triplicándolo, como sea. Un peso más que tengas que no tenías ayer Es ya muy está bueno. sumado. Sí. No, y va a sonar como cliché, muchas veces te lo dicen, todo el mundo te lo dice, no, es que en realidad no es fracaso, aprendiste eso, pero es totalmente cierto. Ya una vez que tú lo estás viviendo, te das cuenta realmente que sí es así. Así O es. sea, tú hiciste algo, un negocio, tronó, a lo mejor recuperas la misma inversión, en realidad no perdiste. O sea, la gente cree que perdiste, que tú recuperaste tu inversión e invertiste tiempo nada más ahí. Pero sí realmente sacas ganancia de eso, porque Claro. ya nadie viene y te cuentea. O sea, tú ya puedes ir y seguro decir, ¿sabes qué? Ahí mira, lo podemos volver a hacer incluso, pero no vamos a hacer esto. Lo Sí. vamos a hacer ahora por este lado, Así es. porque ya me di cuenta que por ahí no es. Entonces hay ganancia. Claro. O sea, y los años te llevan experiencias y más experiencias hasta que llegas a hacer las cosas con una seguridad que ya ni siquiera tú mismo te das cuenta cuando estás haciendo las cosas ya. Entonces sí es alguna frase que tiene mucha verdad y que te impacta en realidad, es muy cierta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, Gaby, ¿nunca te dio a ti, por ejemplo, cuando tuviste la experiencia con tu jefe de ir a la radio y eso, nunca te dio a ti por inclinarte hacia eso? O sea, A ser locutor, no. Muchas veces me han preguntado eso. Sabes que tengo, tengo varios dones, por así decirlo, sin el ánimo de caer en presumir ni nada. ¿No? Te canto, dibujo, como tú sabes. No sé, a lo mejor también he cantado, ¿no? Me has escuchado y canto sí, bien. pero te digo, cántalas en do. Sí, donde nadie te escuche. y me han surgido, ahorita ya no, pero me llegaron a ofrecer, oye, ¿qué onda? Vente, mira, necesito un vocalista en tal banda. Pero en realidad no es, yo creo, lo que he buscado. Pues. Sí, o sea, Si fuera mi pasión eso, Simón. créeme que anduviera cantando. O si fuera mi pasión el dibujar, anduviera haciendo retratos que los hago, pero los regalo. Viejo. O sea, Sí. ahorita tú me dices, Gaby, y porque tengo ganas dibujo y te hago y te lo doy. Yo no ando buscando venderlo, realmente es algo que me gusta, pero lo veo más como un hobby. Igual lo de ser locutor, muchas veces me preguntaron y también me pasó igual, no me gustó tanto eso, pero sí me gusta mucho hablar. O sea, esto que estamos haciendo ahorita ya se me quitó el nervio, ya estoy fluyendo, ya estoy hablando y demás, y se me vienen las cosas a la mente y las digo hasta por los codos. Y me gusta eso. Por ejemplo,
parte de mis sueños, uno de mis sueños es lograr poder dar alguna conferencia, poder lograr dar algún tema, explicar algún tema, y lo traigo desde chamaco, en la preparatoria o secundaria. Yo era el típico que, va a haber un equipo que va a exponer y tal tema. Sí, bueno, Y éramos 5, no, espérate, éramos 5 y 4, tú no, Gaby, tú no te metas, espérate. Está haciendo la investigación, güey. Yo, que pues yo, espérate, no, espérate, Gaby, espérate, tú no. Tú. ¿Por qué yo no? No, pues porque tú vas a hablar, nosotros no vamos a ponernos enfrente. Neta, a ti te vamos a dar el tema, tú exponlo. Y eso es lo que hacía, porque sí se me da, me gusta hablar y hablar de cierto tema y explicarlo. Eso sí me gusta. Ah, ok. Oye, Gaby, ¿y ya estás trabajando sobre eso que quieres hacer? O sea, ya empezaste a decir, ¿sabes qué? Si mi sueño es dar una conferencia, ya empezaste, no sé, a prepararte. ¿O piensas que en algún momento, con el ritmo que llevas ahorita, en algún momento se te va a presentar la oportunidad? Tiempo. Sí, eso es. Y preparación es constante todos los días. No solamente leer, sino tener pláticas así que te nutran, que te dejen algo en tu mente. Y creo que tú una vez me comentaste, ¿no? Que somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Así es. Y he buscado estar con mi círculo de las personas que realmente me aporten, que no bajen mi promedio. Y hay unos ahí que no se me han dejado, que a lo mejor y creen que les voy a bajar el promedio, ¿no? Porque no sé pero estoy trabajando en ello. Trabajando en ello para incluirlos. Oye, no, fíjate que esa onda es real, es algo muy cierto y lo pueden poner todos a prueba. Porque yo lo he visto en mi vida y lo he visto en muchas personas alrededor de mí que lo han aplicado. Hay una frase también que por ahí en algún libro lo leí, que dice que nosotros siempre cuando estemos en un grupo reunidos tratemos de ser el que menos sepa, pues, ¿no? Porque Uh-huh. si tú eres el que estás en ese grupo ahí, en esa reunión, tú eres el que más sabe, estás jodido, pues. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes nada que aprenderles a las demás personas. Entonces eso te lleva a que tú pongas tu mente en un estado de tranquilidad o en un estado de... En cambio, cuando tú estás rodeado de personas que son mucho más que tú en la cuestión personal o en la cuestión laboral o en cualquier ámbito, ¿no? Que sea. Que yo de hecho trato de todas las personas con las que me topo en mi día a día, a diferencia de muchas personas que se van por lo negativo, yo trato de aprenderles lo bueno. Yo trato de siempre sacar lo bueno de cada una de las personas y trato, por supuesto, de replicarlo, ¿no? En mi vida, de hacerlo yo. Entonces me doy cuenta que hay mucha gente se va por lo negativo y ahí es donde está el error. Pues, exacto. ¿no? Son expertos en criticar. Son expertos en criticar. Yo la verdad me sorprende cómo son tan hábiles para Oye, somos, ¿no? cuenta. Porque a veces hemos caído nosotros también en perdón, ese... exactamente, en la crítica, pero trabajamos en ello, pues al menos yo busco la manera de quitarme eso porque comprendí que el criticón es tan buen criticón que hasta él mismo se critica. Sí. ¿Sí sabes? Sí. El primero que va a criticar es a él mismo. Por eso pasa eso, mi Carlos, el hecho de que no, es que la barba, no, porque tal se va a burlar, eres tú quien te estás criticando. No, es que ese pantalón no, porque no, es que no se ve bien, eres tú el que ya te estás cerrando. ¿Sabes que sí es cierto esa madre, güey? Porque mira, yo, por ejemplo, yo soy bien... no me gusta bailar, güey. Por ejemplo, te voy a poner ese ejemplo bien clarito y los que me conocen muy bien lo saben que no me gusta bailar a mí hasta que ya traigo 2, 3 traguitos o chaves encima, ya que se me quita lo tímido, empiezo a dejar de pensar cosas ahí. Pero es cierto, pues o sea, yo digo, la madre, ¿qué chicas van a decir acá? ¿O qué onda? Y digo, la madre, o sea, hay que disfrutar y, ¿no? Y eso, pero esa onda es bien cierto, ¿eh? Lo primero que se critica es uno. Es uno mismo. Y por eso es que vivimos, ¿no? Sí, hay que incluirnos en eso. Nos reprimimos y nos quitamos muchas libertades porque nos estamos ya criticando de inicio. Así como criticamos al de enfrente y dijimos, aquel también nos los hicimos nosotros. Entonces, te digo, busqué trabajar en eso, dejar de hacer ese tipo de cosas porque me di cuenta que yo mismo me estaba reprimiendo. O
O sea, hoy me hago un cortecito diferente, antes no me lo hubiera hecho. ¿Me explico? Hoy ya me lo hago, ¿por qué? Porque quiero. Pues sí. Y si ando desfajado, ¿por qué? Porque quiero. Pues ¿qué tiene? Pues en realidad la gente a lo mejor ni en cuenta. Es uno el que ya se está reprimiendo en ese tipo de cosas. Y los demás pasan y pasan y no te dicen nada, no ni en cuenta se dan. Pues sí. Oye, Gaby, ¿y qué onda? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, siguiendo con este tema, güey? ¿Qué piensas tú de ahorita, ahorita que estamos más confinados en nuestra casa por el tema de la pandemia? Este, ¿cómo ves tú que esto afecte, este, también por el hecho, porque te digo, o sea, hay una controversia ahí bien grande en el si hay que hacer, continuando con esto de la crítica y continuando con el tema de los negocios. O sea, es bien criticado si tú sales a hacer tu chamba. O sea, porque hay gente que tiene que salir a hacer su chamba Ujú. y ni modo, pues, ¿no? Y hay gente que a lo mejor tiene la posibilidad económica de estarse en su casa y de no trabajar a lo mejor, que ahorita ya se cumplió pues un año de que entramos en pandemia y está esa crítica, ¿no? Constante hacia las personas que sí pueden, que sí pueden, pues, mantener un estilo de vida tranquilos. Y hay gente que, pues, en Que realidad no. tiene que salirle todos los días a chambear, pues, ¿no? Que no hay otra forma o que los negocios, por ejemplo, ya es que ahorita tenemos muchos negocios que los cerraron, que no son considerados de primera necesidad y ahorita traen un pedo bien grande porque los antros sí están abiertos y no los dejan hacer deporte y todo ese rollo, pues, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué opinas tú respecto a eso? Pues yo diría ahí que nos tendríamos que limitar a lo que nos corresponde. Sabes que hemos caído o entramos siempre en este tipo de controversias por opinar a veces en cosas que no se nos están pidiendo opinión, ¿sabes cómo? Tendríamos que limitarnos a hacer lo que nos corresponde cada quien, porque nadie sabe por lo que está pasando la persona. O sea, si salen a trabajar no es porque diga, ah, cabrón, me voy a ir a contagiar y quiero morirme mañana. Sí, man. No, pues Sí, en sí, realidad sí. lo están haciendo por una necesidad. Tienen que salir y trabajar porque a lo mejor y no tienen el pan de ese día, pues. Así O es. sea, al final de cuentas, tenemos que tener Ten- empatía. Así Eso es. es. La empatía tiene mucho que ver y entender, o sea, de eso es, ¿no? La empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona. Y si realmente estás en la comodidad de estar en tu casa sin necesidad de salir y trabajar y todo, pues quiere decir que a lo mejor y puedes apoyar de alguna otra manera. Mejor hazlo, apoya en la manera que puedas y limítate a hacer ese tipo de opiniones que realmente crean un problema, pues. O sea, está la opinión tuya contra la opinión del otro y ahí empieza ya un problema y al final de cuentas se vienen agarrando y ya le dolió madre si no traen cubrebocas, ¿no? O sea, Sí, es incongruente, pues, sí. Y sabes que yo, mira, meto este tema porque es una pregunta obligada en en este en tiempo. este tiempo, ¿no? Pero sabes que voy más enfocado también a que nos demos cuenta que tenemos ahorita más tiempo para poder. Yo creo que, pues dice un dicho también que todo aquel que no conozca su historia está obligado a repetirla, ¿no? Ujú. Entonces, si nos vamos a la historia de pandemias, de cosas que han afectado realmente a la humanidad, vemos que de ahí han salido muchas empresas muy grandes, muchas ideas, muchas cosas que a lo mejor en determinado momento, si la vida hubiera seguido su curso, no se hubieran llevado a cabo, ¿no? Entonces, eh, pienso yo que deberíamos de enfocarnos también en dedicarle tiempo a crecer nosotros como persona y a crecer nuestra mente, a leer libros, digo, hay gente que no le gusta leer, está bien, pues los pueden escuchar Exacto. o pueden, en lugar de ver, no sé, una película, por ejemplo, que a lo mejor, pues no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Digo, todos lo hacemos y todo, pero a lo mejor dedicarle un poquito más de tiempo a eso que antes, por la excusa de que estabas en un trabajo,
¿no? Y Ok. ahora si tienes un poco más de tiempo para dedicarle a eso que te puede sacar y al final de cuentas te puede hacer un plan de vida o te puede cambiar la vida completamente, Sí, pues. sí, sí, entiendo a lo que vas. Es que en realidad sí ya hay más tiempo, dices, es buscar la manera de quitarte ya las excusas, volvemos a las excusas, y buscar la manera de cultivarte, de buscar la manera de sacarle provecho a esto. Debe de haber cómo encontrarle un beneficio, aunque estemos muchos asustados y que es que no, porque mi mamá y que lo clásico, que tiene lógica, tiene mucho sentido, pero buscar siempre encontrar el lado bueno nos va a llevar a obtener buenas cosas, pues. Y eso que dices, sí, sí, tienes mucha razón, me parece a mí muy perfecto. No había entendido a dónde querías llegar y es totalmente entendible lo que comentas. Eh, sí, a veces caemos en eso, ¿no? Tenemos 1 o 2 horas y en lugar de ver un video que nos cultive, si no nos gusta leer, pues decimos, no, que al final de cuentas estás conviviendo con la familia, tío, caeríamos en lo mismo, pues, de que la gente va, no, pues es que primero que hay que convivir con la familia, primero que esto, el que no quiere no lo va a hacer. Pues sí, sí, Al final, definitivamente, pero estás de acuerdo que cuando sí lo quieres hacer tienes que hacer ciertos sacrificios, pues, ¿no? exacto, Tienes que hacer definitivo. sacrificios donde pues tienes que quitarle tiempo a lo que sea, ¿no? Porque ese tiempo tiene que salir de algún lado, ¿no? Si Ujú, nuestros días siguen teniendo 24 horas, hagamos lo que hagamos, pero le tienes que quitar a lo mejor un poquito de tiempo a ciertas cosas para poderlas enfocar. Porque si te quieres convertir en un experto de hacer unas cosas, pues mínimo tienes que meterles 10,000 horas, ¿no? diez exacto. mil horas para que tú te puedas considerar un experto en cualquier materia, en cualquier cosa que tú quieras convertirte en un experto, pues, ¿no? Entonces, esas horas tienen que salir de alguna parte, ¿no? Entonces, tienes que ver ahí de dónde vas a cambiar tu tiempo para dirigirlo hacia qué cosas Ujú, y que te lleve ahora sí que a donde tú quieres ir, pues a donde tú exacto. quieres llegar. Gaby, ¿qué podrías tú recomendarle a la gente para que pueda, pues, cuáles serían tus tips o lo que tú pudieras, aportarles ahora sí a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, para que lleven eso que tienen en su mente? O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Pues definitivamente la acción, pero hay algo que me gusta, algo que me gustaría comentar, que sirve mucho, es algo muy sencillo. Es al momento que tú te levantes, mañana que tú te levantes, inmediatamente ponte enfrente de un espejo y mira lo que vas a hacer en el día. Tú ya tienes un objetivo trazado, ¿no? Tú quieres hacer tal cosa, tú quieres ser, tú quieres lograr, tú quieres un sueño. Pregúntate diario frente al espejo si lo que vas a hacer en ese día te acerca más a tu objetivo. Si la respuesta es no, inmediatamente empieza a hacer lo contrario, empieza a hacer las cosas que te vayan acercando poco a poco a ese sueño que tú quieres. Eso diría yo. Busca la manera ya de actuar, de poner en acción lo que sea necesario, pues digo, siempre y cuando sean cosas buenas, ¿no? Lo que sea necesario para lograr tu objetivo, lograr tu sueño. Que te puedo asegurar que ya han pasado miles de veces por tu mente. Tienes las respuestas, sabes qué es lo que quieres ser, sabes qué es lo que quieres lograr. Pero en ocasiones estamos haciendo lo incorrecto, estamos haciendo las cosas que nos alejan de lo que queremos lograr. Entonces, eso diría yo. Pregúntate diario si lo que vas a hacer hoy te acerca a tu objetivo o no. Muy bien. Oiga, ¿pudieras decirnos que en algún momento, ahorita que tú nos comentas que tienes el tiempo, y tienes, pues ya cambiaste tu mentalidad y fuiste, pues capacitándote o fuiste cambiando tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas? ¿Puedes decirnos que en algún momento llegaste a tener mucho miedo de lo que ibas a hacer? Sabes que no, Carlos. Al contrario, de hecho, cuando llego a platicar así con mis sobrinos o con amigos, les comento eso.
mm, siempre sentí la seguridad de que era lo que tenía que hacer. O sea, hay algo diferente porque intenté hacer muchas cosas en otras ocasiones y había una incomodidad, había siempre esa ansiedad de no saber. La ansiedad viene porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Por eso te pones ansioso. Y había esa ansiedad siempre de no saber qué era lo que seguía. Y cuando empecé a hacer lo mío, llegué a sentir una tranquilidad y una seguridad que jamás dudé. Nunca sentí el miedo. Nunca lo sentí. Siempre supe que era lo que tenía que hacer. Te digo, hubo cosas antes de, como el leer. No voy a aconsejar libros porque al final de cuentas cada quien capta las cosas diferente. O sea, lo único que yo podría decir es lee o escucha algo o platica con alguien. Pero métete diferentes ideas a la cabeza. Yo en el momento que leí ciertos libros, te lo juro, pasó así. Me quedaba como 2, 3 minutos así, no manches, o sea, esto era, o sea, donde sentía como que había muchas ideas, muchas cosas que yo sentía que las sabía, pero no tenían un orden, como que estaban mal administradas, ¿sabes? Como que estaba una biblioteca de la A a la Z, de todo revuelto así. Y cuando empecé a leer ciertos libros, sentí cómo se fueron ordenando las cosas, cómo fueron quedando tal como debían de ser, y muchas respuestas vinieron a mi mente. Entonces cuando empecé a hacer lo mío, que de hecho fue parte de la decisión que tomé por la seguridad que yo sentí, fue precisamente eso, en el orden que se pusieron mis ideas y cómo empecé a canalizar todo. Ta, 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 y fluyó. En realidad te podría decir, nunca, nunca sentí miedo en Nunca lo que me sentiste dedico. Sí, al de hacer eso. contrario, yo creo sentía más miedo cuando estaba trabajando para alguien más. La presión esa de no cumplir con una meta, el ir y trabajar buscando hacer las cosas y ya no fluían porque ibas todo tenso o el cliente sintió que realmente le querías vender, no hiciste un cierre como lo tenías que hacer para que fluyera, ¿sabes? Sí, güey. Sí, Y ahí era te donde sentía sentías miedo. más limitado, pues. Sí, sí, Más sí. limitado. Y cuando empecé a hacer lo mío, la seguridad de que sabía hacer las cosas y sobre todo las ganas de saber que lo que hiciera ya era para mí, cambió totalmente todo el ánimo y te digo, la manera de ver las cosas fue totalmente diferente. Y me dio una seguridad que yo creo nunca había sentido en ese sentido. Muy bien. Oye, Gaby, por último, eh, ¿tienes tú, em, o no tienes, sino, ¿crees que haya algo que pues vivimos en ciertas situaciones diferentes? Por ejemplo, para ti, ¿crees que tuvo que ver también? Porque el venir de una familia donde por ejemplo, para un trabajo de locutor, una persona tiene que ser muy segura también, ¿no? Ujú. Entonces, ¿crees que algo eh, te lo pasaron a ti, ya lo traes tú, o crees que tú te formaste solo, a partir de esa necesidad, me refiero al hecho, no sé si me entiendas, Sí, o sí, sea, a sí. lo que voy. O sea, te sentías tú ya con esa confianza de hacer las cosas, a pesar de que nos platicas que en la primaria pues tuviste ciertos detallitos ahí que digo, a final de cuentas no eres tan consciente a esa edad, Sí. ¿verdad? Sino que ya después te vas dando cuenta de las cosas cuando ya vas creciendo un poco más y vas desarrollando tu mentalidad. Ujú. Pero definitivamente tuvo que ver mucho el entorno familiar donde te desenvolviste. Sí. Sabes que sería, ¿cómo podría decirlo? Como algo tonto decir que yo lo logré solo. Mm, sí, definitivamente influyó mucho la educación que me dio mi papá y mi mamá. Que aunque fue de manera distinta, mi papá platicaba mucho conmigo. Mi papá me metía en un problema. Yo no me acuerdo de mi papá gritándome. No me acuerdo de mi papá regañándome así fuerte y que me hiciera llorar, ¿sabes? Me acuerdo de mi papá hablando conmigo. Siempre, si veía él que ya me estaba metiendo en un problemita, llegaba a ver qué pasó. Me dijo, no, pues esto. Y confiaba, me hacía sentir
que tenía una confianza en mí, como no tienes idea. O sea, me daba él la confianza de poder hacer las cosas. Cuando yo le platicaba ciertos problemas, por ejemplo en la secundaria empecé a tener, te digo, problemitas porque cambié, o sea, ya me empecé a juntar ahí tú sabes, en aquel entonces los cholitos y todo eso, ¿no Sí, te sí, sí, acuerdas? Y sí, más, pues claro, tú yo fui estuviste en cholito, la por ETI también, supuesto. sí, o sea, y te influyen, pues, y también andaba ahí como haciendo tonterías que ni al caso. Pero por lo regular era con los que me juntaba, en realidad no era yo, pues. Y llegar y platicarle a mi papá, oye, papá, no, es que yo no fui, mira, pasó esto. Ah, ok. Pum. E ir y él platicar y explicar las cosas me hacía a mí sentir seguro y decir, ah, o sea, mi papá sí me cree. O sea, mi papá sí me cree lo que estoy diciendo. No necesito mentirle, o sea. Y aparte que si yo en algún momento le mintiera y ver todo lo que él hacía para defenderme, obviamente mi conciencia no me iba a dejar. Entonces sí tiene mucho que ver el cómo me educó él, en la manera que me habló siempre, en la manera que buscó arreglar las situaciones a pesar de problemas familiares que llegamos a tener, o sea, con mi mamá. Mi papá como papá en realidad siento que no me falló. O Muy sea, bien. y no hubo una, ¿cómo se puede decir? Estabilidad económica muy alta. O sea, en realidad el locutor, pues, no sé, no, en aquel entonces no era tan pagado, no sé ahorita la verdad cuánto ganen, pero era lo que le gustaba a él. O sea, lo hacía porque lo fascinaba, tú lo escuchabas hablar y decía, la bestia, o sea, Sí, le tiene, gusta, al señor le sí, 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 gusta. Mucha gente debe recordarlo. Y, y eso creo que influyó. Y aparte mi mamá, muy trabajadora, muy ponedora siempre en el trabajo y buscando sacarnos adelante, apoyando a mi papá en ese sentido, en lo económico. Y pues sí, mi mamá era de la chancla, ¿no? De que, o sea, tuve sí, las sí, sí. dos. Ajá, tuve Tuviste los los dos. dos lados. Sí, los dos lados y se complementó muy, muy bien. Oye, Gaby, porque pues te has de preguntar y a lo mejor los que nos escuchan también, ¿por qué te regresas al inicio? Porque quisiera que recapituláramos un poquito, o sea, cómo afectó o definió definitivamente lo que lo que tú hiciste en tu vida, desde dónde empezaste, cómo fuiste yendo. Entonces, me hacía falta por ahí esa parte, ¿no? Sí. Preguntarte si tú sentías que eso, porque así como tú dices, pues a lo mejor sería tonto decir que yo lo hice solo, pero hay personas que en realidad sí lo han hecho solo, porque han Ujú. salido totalmente algo Sí. distinto a lo que han vivido en su casa, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso quería poner en contexto esa parte, ¿no? Entonces, pues Guy, qué fregón que hayas tenido tú la oportunidad de cambiar tu panorama de ser empleado y mirar o de quitar esa necesidad que tenías tú de poder hacer las cosas por ti. Y qué fregón que puedas estar ahora aquí con nosotros compartiéndonos cómo pudiste hacerlo, cómo fuiste cambiando todos y cada uno de los patrones que estaban metidos ahí, que estaban arraigados y a través de los libros y a través de muchas cosas que a veces las escuchamos, pero no las ponemos en práctica, ¿no? Ujú. O empiezan a sonar medio trilladonas ahí de que, ay, está repitiendo lo mismo. Pero pasa algo bien curioso que a veces tenemos la información o tenemos todo delante de nosotros, más ahorita que tenemos YouTube, que tenemos bibliotecas virtuales grandísimas, que tenemos, no hay excusa, pues se me figura a mí como que ya no hay excusa en donde quepa la duda de que, sabes que no lo puede hacer por esto, y yo creo que ya ahorita si no haces algo distinto es porque ya de plano no quieres nomás ayudarte, Ujú. pues, ¿no? Entonces, te digo qué fregón que tú puedas contarnos ahí cómo fue que tú lograste llegar ahorita donde estás y sobre todo, pues que puedas decirle a la gente, sabes que levántate y haz algo diferente y haz esto así o de esta manera, porque al final de cuentas es un consejo que de alguien que lo está viviendo ahorita y pudiste cambiar totalmente tu panorama, pues, ¿no? Entonces, pues, Gaby, te agradezco muchísimo que hayas No, estado aquí con nosotros. No sé si hay algo más que le quieras decir a la gente. Este, esperamos que vuelvas a estar aquí con nosotros, a ver cuando que quieras, no. podamos, que podamos platicar de alguna otra cosa. Eh, este,
pues yo estoy muy agradecido y estoy seguro que les va a servir de mucho a la gente lo que nos contaste el día de hoy, ¿no? No, pues muchas gracias, amigo. La verdad lo agradezco mucho y lo aplaudo. Te digo, me siento hasta honrado. Lo que me estás diciendo, no, ni siquiera me lo imaginaba que iba a pasar en algún momento. Y es como el premio al esfuerzo que uno va haciendo, ¿me entiendes? La verdad te agradezco mucho y me gustó mucho también compartir contigo este tiempo. Espero y les sirva lo poco o lo mucho que haya hablado y que hagan las cosas nada más. O sea, en realidad no hay más que decir. Yo te digo eso nada más, agradecerte y cuando quieras estoy puesto y estamos pendientes con algo ahí. No, ya sé. Ah, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Hola, soy Gabriel Carvajal y así la hice. Que la gente sepa. Pues nomás, nada más así, ¿no? Está. Soy Gabriel Carvajal. Hola, buenas tardes, soy Gabriel Carvajal. No digas buenas tardes, Macana. Ok, de nuevo. Entonces, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, así. Ok.